Doctorado en Ciencias de la Educación, módulo Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación Educativa, estudiante Diana Patricia Castellanos Ladino, doctora Reina Maritza López. Actividad 2.2, Diseños de Investigación Cualitativa. Introducción. La investigación en el campo educativo, como en otros, permite ampliar el conocimiento científico. En este sentido, la investigación de tipo cualitativo, por su riqueza verbal, permite expresar amplia y holísticamente la situación problema, el proceso y por ende los resultados que llevan a conclusiones y discusiones en torno al tema de selección. Es por ello que es relevante indagar sobre este tipo de investigación. En el presente trabajo se presentan las comprensiones en torno a la investigación cualitativa, específicamente en los diseños que se derivan de ella a través de una presentación a fin de reconocer las cualidades de cada uno de estos diseños y establecer la relación de estos con el contexto educativo. Contenido. Para efectos de la presentación trabajamos primero la investigación cualitativa y luego los 4 diseños que son fenomenología, estudio de caso, investigación, acción y etnografía por ser los más reconocidos. La investigación-acción, de acuerdo a Salgado 2007, está basada en el constructivismo, encontrándose a Vygotsky y Piaget como algunos de los principales exponentes. En esta investigación se encuentra que la realidad es un constructo social, por tanto es dinámica en el proceso. El propósito de este tipo de investigación es entender el mundo, por eso se vale de descripciones e interpretaciones. Se parte de la premisa que la construcción social es un constructo de significados y símbolos. Se considera que es flexible, pues a lo largo de la investigación surgen categorías emergentes y es abierta a múltiples y variadas disciplinas. De igual forma, se considera que la relación entre investigador e investigado es interactivo y en esta, a diferencia de la investigación cuantitativa, la parte subjetiva tiene un valor que debe tener cuidado para no sesgar la investigación. Diseños de la investigación cualitativa. Se encuentra la fenomenología, estudio de casos, investigación y acción, como se mencionaba anteriormente. Dentro de la fenomenología, Hernández, Fernández y Baptista 2016 mencionan que hace parte del interaccionismo simbólico. Por su parte, Salgado 2007 menciona que el propósito de este diseño de investigación es responder a la pregunta ¿cuál es el significado de una experiencia vivida? Por tanto, no se pregunta, por ejemplo, cuál es la causa de la depresión, sino qué es la depresión para cierta persona. Mertens 2005 presenta algunas premisas de la fenomenología, entre las cuales se encuentra que está describir y entender los fenómenos desde el participante, por eso se vale de largas entrevistas, hace análisis de los discursos y confía en la intuición y la creatividad para hacer comprensiones del tema de estudio. Ha de contextualizar la temporalidad, el espacio, la corporalidad con el contexto en el cual se desarrolla la investigación. Adicionalmente, Creswell en 1998 menciona que este diseño tiene los siguientes pasos. Primero, estudiar cómo las personas experimentan un fenómeno. Segundo, explorar el significado para las personas. Debe valerse. En el primero hace estudio de la teoría que experimenta el fenómeno y el segundo, qué es ese fenómeno para las personas que están dentro del estudio. En el tercer paso recoge los datos a través de entrevistas, se puede desarrollar a través de 5 a 25 personas y los dos últimos pasos son analizar los datos y presentar un informe sobre el estudio o el tema de estudio, el significado de la experiencia que se trató. El siguiente diseño a tratar es el estudio de casos, para el cual Sandin 2003 menciona que contribuye a la investigación desde la sociología y se ha ampliado a diferentes campos, entre ellos el estudio en el campo educativo. Encuentra como características que es particularista, puesto que toma un caso particular. También es descriptivo, dada que descriptivo hace una riqueza y una
tiene descripciones ricas y densas. Es heurístico puesto que da lugar a descubrimiento de nuevos significados y adicionalmente se podría decir que es inductivo, dado que las generalidades salen o se producen, emergen de los datos fundados por el contexto mismo. El proceso del estudio de casos es detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del objeto de estudio. Por ello, no se utiliza gran cantidad de personas para este estudio, sino son pequeños grupos y hasta una persona puede, con base en la vivencia de una persona, se puede hacer este tipo de investigación. Existen tres modalidades de estudio de casos. Esas modalidades dependen del propósito que se tenga para la investigación. El primero es el estudio intrínseco de datos, a través del cual se retoma. Lo que se busca no es tener una visión general de la realidad de la sociedad, sino conocer ese caso particular, indagar sobre ese. El segundo es el estudio instrumental de casos, en el cual tiene como finalidad no radica en la comprensión de sí mismo, sino es como instrumento para conseguir otros fines, es decir, para analizar y obtener mayor información sobre una temática o refinar una teoría. Y por último, se tiene el estudio colectivo de casos, el cual centra el interés en la indagación de un fenómeno o una condición general. No se focaliza en el determinado conjunto de casos, sino es un estudio intensivo de varios casos. El siguiente diseño a mencionar es la investigación-acción, desde el cual se retoma a Sandin 2003, quien menciona que el propósito de este diseño de investigación es mejorar la práctica educativa más que hacer descripciones o contribuir a la formación de teorías. Por ello, dentro de sus características principales está la búsqueda de la transformación de la educación y de la transformación de las realidades en el aula. De ahí que parte de problemas prácticos que se presentan al interior de las aulas de clase. Implica colaboración y reflexión y requiere de formación. Esta formación es muy importante, dado que de allí la investigación, acción y formación forman el triángulo de Lewin, que son la base para la realización de este tipo de investigación. Por último, tiene un proceso espiral, el cual parte del diagnóstico de la situación, desde donde se busca los problemas. Luego se formula la estrategia de resolución con base en lo observado. En un tercer momento se implementa la estrategia de resolución y se evalúa. Con base en esos resultados se hace una reflexión y se plantea un nuevo diagnóstico a fin de seguir realizando una formulación de estrategia para ese nuevo contexto, para esa nueva situación. Por eso se dice que el proceso es espiral. Por último, podemos decir que tiene como variantes la investigación-acción participativa. De ella podemos decir que la investigación social busca la participación de la comunidad en el análisis de la realidad con el fin de promover la transformación social para el beneficio de todos los que participen. La investigación participativa se realiza en ámbitos relativamente pequeños y al igual que la investigación-acción, y los agentes del proceso son grupos, pueden ser grupos desfavorecidos o investigadores que puede estar conformado por investigadores y otros grupos que se unen para realizar una transformación de alguna parte social. Cabe mencionar que la investigación-acción se retoma que puede ser crítica, entendiendo que solo a partir de la criticidad de la realidad es que se puede hacer descripción, comprensión y transformación de este contexto. Por último, tenemos la etnografía, de lo cual podemos decir que Sandin 2003 plantea que el propósito de ella es
Buscar describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas o comunidades. Este tipo de diseño ha generado conocimiento del contexto educativo que ha sido de amplia utilidad para otro tipo de investigaciones. Dentro de los rasgos de este diseño de investigación está el carácter holística, desde el cual se describen los fenómenos de manera global en sus contextos naturales. De igual forma, se dice que es naturalista, puesto que estudia a las personas en su hábitat natural. Se dice de igual forma que es inductiva, pues se apoya en las evidencias para sus concepciones y teorías y en la empatía y habilidad general del investigador para estudiar otras culturas. También se dice que es émico, puesto que los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales. Es libre de juicio, es libre de juicios, pues no se busca juzgar a las personas, sino reconocer sus verdades y sus realidades. Para el proceso de este diseño de investigación se tienen cuatro fases, perdón. La primera es el periodo previo al trabajo, es un periodo previo al trabajo de campo. Se selecciona el caso, se determinan las cuestiones de la investigación y los marcos teóricos de los cuales se piensa trabajar. En el segundo se hace un trabajo previo, el acceso del investigador al escenario, selección de los informantes, de las fuentes de los datos y demás. El tercero es el trabajo de campo y en el cuarto se hace un análisis intensivo de la información que se logró obtener. De acuerdo, existen tres tipos de acuerdo al propósito de lo que se quiere realizar, de acuerdo a la clasificación de Ames y Spratly 1980. Existen otras clasificaciones, pero para efectos de esta presentación retomamos esta clasificación. Primero tenemos la etnografía comprensiva, la cual pretende descubrir la cultura global y el estilo de vida completo y colectivo de un grupo de personas. La segunda es la etnografía con una orientación temática, desde la cual se reduce el ámbito de la investigación a un aspecto, solo a un aspecto de la cultura, a una parte de ese estilo de vida completo. Y el último es la etnografía guiada por hipótesis, desde las cuales influyen un proceso en el cual la actitud del alumnado hacia el centro educativo y su comportamiento. Es decir, que se plantea una hipótesis y se busca se hace el seguimiento y las preguntas con base en este proceso. O sea, es un proceso cíclico desde el cual se puede desarrollar. Bueno, con esto damos por terminado. A manera de conclusión, tenemos que a partir de la realización del presente trabajo se comprende la relevancia que ha ido ganando la investigación cualitativa en la suma de conocimiento científico, dadas las detalladas descripciones que han dado lugar a la interpretación y toma de decisiones en torno a los contextos educativos y en algunos casos, como la investigación acción, también ha logrado transformar el contexto educativo. A nivel personal, considero que amplié mis conocimientos y reconocí más a fondo los diferentes diseños que tienen lugar en la investigación cualitativa, lo cual considero me da ideas de aspectos que puedo considerar estudiar más adelante. Sobre todo, me llamó la atención la etnografía, pues siempre he tenido interés por conocer esos factores familiares de los estudiantes y la incidencia que tienen las actitudes frente a lo estudiado, lo cual dista de mi trabajo actual, que está inclinado hacia la investigación-acción, pues retoma la pedagogía de géneros para el acompañamiento del proceso escritural. A continuación presento las referencias del trabajo. Con ello termino y doy las gracias por la atención prestada.